Bueno, buenos días. Nuevamente aquí en el Simposio de Yoga 2022 y con el gusto de presentarles el tema de esta ponencia que es Yoga para Gestantes, que va a estar a cargo de la psicóloga y reverendo de nuestra orden, Rosy Marín Hernández, que tiene una amplia experiencia, como ya dije, psicóloga de profesión, se dedica a la docencia en el nivel de primaria, es terapeuta gestal también, y también he estudiado yoga para gestantes, se ha preparado con diferentes personas y ha asistido a diversos partos. Entonces en esta ocasión nos va a compartir su experiencia en este interesante tema. Y bueno, sin más preámbulos, los dejo con la psicóloga Rosy Marín. Gracias. Hola, muy buenos días. Pues me da mucho gusto participar en este simposio y la verdad me tocó un tema que es maravilloso porque vamos a hablar tanto de los beneficios del yoga, que sabemos que son muchísimos y que nos ayudan a equilibrar todo nuestro organismo, a manejar nuestra energía de una manera que nos mantengamos en paz, en armonía. Y bueno, qué mejor que vivir la etapa del embarazo acompañados del yoga. La etapa del embarazo en sí representa un cambio muy fuerte para el organismo de la mujer, y no solamente de manera física, sino también de manera emocional, de manera mental. Se abre la puerta a un cambio radical en la vida. Y bueno, pues estos cambios no se viven a veces de la mejor manera, a veces representan ajustes que tenemos que hacer, que nos llevan a veces no sentirnos tan bien, a veces sí. Emocionalmente es común que a veces estemos en equilibrio o que estemos muy contentas y al ratito ya estamos tristes o con miedo, que es una de las emociones que está también muy presente en esta etapa, pues porque vamos a vivir cosas desconocidas, sobre todo en el primer embarazo. Cada embarazo es diferente, pero es una experiencia que no tenemos y bueno, a veces podemos estar acompañadas de todos estos cambios emocionales. Pues como comentábamos, es un momento de transformación. Nuestro cuerpo paulatinamente va a ir modificándose. Los primeros meses a veces pueden ser casi imperceptibles. El bebé pues mide apenas unos centímetros y a veces ni siquiera se nota. Sobre todo en el primer embarazo, a veces hasta los 5 meses ya se empieza a notar un aumento en el vientre. Sin embargo, los cambios pues ya están desde el inicio. Al principio del embarazo la mujer puede experimentar un aumento de unos cuantos gramos hasta 1 kilito por ahí, y bueno, eso eso se da porque hay un aumento en el volumen de sangre, porque nuestro cuerpo empieza a retener mayor cantidad de agua, porque se está preparando para lo que es la formación de la placenta, para la formación del saco y líquido amniótico, etcétera. Entonces no todo el peso que va aumentando la mujer tiene o está en relación al peso del feto, sino que nuestro organismo ya está listo para empezar como a formar el nido para que el bebito vaya creciendo dentro del útero. Bueno, las primeras semanas, los primeros meses casi no se notan, pero a partir del 5º mes empieza a ser muy notorio el aumento del volumen de nuestro abdomen, y eso va a incidir en el peso que estamos cargando. Tenemos que irnos ajustando. A veces sí es muy importante tener el cuidado durante todo el embarazo de nuestra dieta, porque también es muy común hablar de los antojos, que es una reacción pues más emocional que otra cosa a este proceso, pero a veces hay mamitas que se descuidan mucho y se ponen a comer todo lo que se les antoja, y bueno, eso va a incidir en que que podemos aumentar mucho de peso. Lo ideal es aumentar unos 9 o 10 kilos, 1 por mes, es lo que nos dicen los médicos, pero a veces este aumento se da más drásticamente, ¿no? Entonces, si queremos recuperar nuestra figura rápidamente y llegar a nuestro peso normal, pues sí es importante estar cuidando lo que comemos, ¿no? Y claro que estaremos acompañadas todo el tiempo por el médico y nos va a estar dando las sugerencias adecuadas para la nutrición más idónea en este proceso.
También tenemos que tener en cuenta que cada mujer vive el embarazo de una manera diferente de acuerdo a lo que son sus circunstancias de vida actuales y a la historia personal de cada una de ellas. A veces es un proceso que estamos esperando, que hemos planeado, que nos hemos preparado psicológicamente, mentalmente, etcétera, y a veces no, a veces la vida nos lleva a vivir esta experiencia de manera inesperada. Como sea, necesitamos tener una fortaleza interna que nos permita adecuarnos a cada etapa del embarazo. Y bueno, hay mamitas que sí requieren mucho apoyo emocional, hay otras que pues ya tienen esa fortaleza. Sí hay una relación directa en cómo está nuestra preparación académica en la edad que tenemos, para ver qué tan fácil o qué tan difícil se nos hace este proceso. Entre más informadas estemos de todos los cambios que vamos a vivir, lo podemos llevar de una mejor manera, porque a veces pues estamos con miedo, estamos con angustia, y eso va a hacer que no sea un proceso tan fluido. Hay que tener consciente que no solamente vamos a aumentar el nivel de nuestro abdomen, porque el bebé va a ir creciendo ahí, sino que, bueno, en el útero obviamente, pero donde se refleja es en el abdomen, sino que también hay cambios en todo nuestro organismo. Los senos aumentan de tamaño porque también se están preparando para el proceso de la lactancia. En el último mes ya podemos empezar a ver todavía un aumento mayor, y bueno, esto es importante que estemos informados, que sepamos cómo van a ir cambiando nuestro cuerpo paso a paso, al mismo tiempo que estamos informadas de cómo va a ir cambiando el cuerpo del bebé desde que es un huevo cigoto, desde que se une el óvulo con el esperma, cómo va ese proceso. En la actualidad es muy fácil acceder a la información, tanto en libros como en internet. En internet yo creo que podemos estar viendo información hasta por semana, qué va a pasar semana tras semana con el bebé y con nuestro cuerpo. La información está a nuestro alcance ahora mucho más fácilmente que en otros momentos. Y bueno, comentábamos hace ratito la diferencia de vivir un embarazo planeado. Aún así, aunque lo hemos planeado, aunque estemos buscando la mejor manera, el mejor momento, ¿no? Tanto para que esté acorde con nuestro desarrollo profesional como pareja, etcétera, aún así pues no tenemos todo asegurado, ¿no? A veces un embarazo puede ser de alto riesgo por diferentes razones y tendremos que estar en casita o en cama. Hay mamitas que se tienen que pasar la mayor parte del embarazo en cama, y hay mamás que pues pueden continuar con su vida normal. Eso depende de nuestras circunstancias particulares, de nuestra salud, etcétera. Pero y bueno, cuando tenemos un embarazo que no ha sido planeado, pues también requiere hacer ajustes a mayor escala, ¿no? Si no estaba en nuestros planes, pues hay que hacer ajustes en el trabajo o en la escuela o en nuestra casa, etcétera, etcétera. Bueno, aún así es un proceso que es maravilloso. También es muy diferente tener la información de lo que estamos viviendo, de tener un punto de referencia, qué le está pasando a mi cuerpo, cómo se va generando este cambio, cómo va creciendo el bebé, a vivirlo desde la ignorancia. Si nosotros no estamos informadas qué está pasando, pues lo que vamos a tener es precisamente la angustia, el temor, las referencias pues de las películas, que a veces nos hace ver que el momento del parto es terrible y todo el mundo está gritando y todo el mundo está acelerado, a que nosotros tengamos el control tanto en el embarazo como en el momento del parto, que es un proceso intenso y que dura pues bastantes horas, a veces 10, si bien nos va, a veces 24, 48 horas, depende, ¿no? Entonces, entre mejor informadas estemos, pues más fácil va a ser, porque así sabemos, bueno, ya estoy en esta etapa, por ejemplo, en el momento del parto, ya estoy en la transición, o ya estoy a punto de dar a luz, etcétera, etcétera. Si yo en mi mente tengo ese control, pues va a ser mucho más fácil, porque sé cuál es la etapa más intensa, porque sé en qué momento van a durar más las contracciones, etcétera. Y bueno, tener un soporte físico, emocional y psicológico, así como espiritual en esta etapa es de suma importancia. Si yo me preparo, si estoy tomando clases,
Ahorita hay mucha variedad en las ofertas de acompañamiento a una mujer embarazada, desde el curso profiláctico, yoga, hay quien se acerca a una dula que la está acompañando todo el tiempo. Las dulas son personas preparadas precisamente para dar todo este proceso de acompañamiento, tanto emocional como físico, que nos está coacheando todo el tiempo, que es lo mejor que tenemos que hacer. Y bueno, también está la familia. La familia es un soporte muy importante para una mujer embarazada. La pareja sí es un soporte muy importante si tenemos a la pareja cerca, si nos está acompañando, porque es un proceso que podemos vivir en conjunto. A veces no es así, a veces pues es una experiencia que le toca vivir sola a la mamá, ya sea por decisión propia o no, pero si no está el papá, también siempre hay alguien que nos puede acompañar, ya sea una hermana, la mamá, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estar cerca de ella, darle este soporte, pues es de suma importancia. Nos pueden ayudar a hacer todos los preparativos, desde comprar la ropita, adecuar la casa, tener la cuna, etcétera, etcétera. Es mucho más fácil hacerlo acompañada que hacerlo de manera individual. Y bueno, si ya estamos en una familia, si ya tenemos hijos anteriormente, pues es un proceso que se va a dar más fácilmente, ¿no? Ya sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, aun y cuando cada embarazo es distinto y cada parto es distinto, pues ya tenemos una experiencia previa que nos da un punto de referencia, y tenemos el acompañamiento de nuestros seres queridos. Otro soporte que es súper importante es el que se genera en grupos. Cuando vamos a practicar, ya sea yoga para gestantes o nuestro curso profiláctico, pues todas las mamitas que estamos en el mismo proceso, que estamos tomando la misma preparación, se vuelve un apoyo súper importante, porque ahí podemos hablar de todas nuestras inquietudes, de todas las dudas que tenemos, de la experiencia en particular que estamos viviendo. Y bueno, pues se vuelve un grupo muy bonito. Y bueno, además vamos viendo cómo van haciendo los bebés. En mi experiencia, que he podido estar trabajando con grupos de yoga para gestantes, bueno, pues van llegando cada vez gente nueva, y entonces las que ya están a punto de dar a luz luego regresan, nos cuentan cómo les fue, nos presentan al bebito, y a veces pues se hacen lazos más fuertes, ¿no? A veces hacemos amigas para toda la vida y nos vamos acompañando con el crecimiento del bebé y todo este proceso, que sí, el trabajo de parto, el embarazo en sí ha sido intenso. Bueno, espérense a que nazca el bebé. Es una responsabilidad de muchísimo tiempo en lo que vamos aprendiendo a ser mamitas también, aprendiendo a cómo educar, a cómo formar un nuevo ser. Existen diferentes alternativas para prepararnos de la mejor manera para poder vivir un parto adecuado. No sabemos exactamente a qué nos vamos a enfrentar, nadie puede determinar, bueno, ahora solamente con las cesáreas programadas, claro que sí, en qué momento va a nacer el bebé, pero si decidimos tener un parto normal, pues no hay un factor que tú digas, si hay el término que está alrededor de los 9 meses, que puede ser 15 días antes o 15 días después, en ese lapso, en ese mes que tenemos, no sabemos exactamente qué lo va a desencadenar, ¿no? A veces nada más estamos a la espera en qué momento ya. Y bueno, en este proceso también hay indicios que ya nos van diciendo, ¿no? A veces hay unas serie de contracciones que se llaman de Braxton Hicks, que nos están diciendo ya nos estamos acercando, y si no estamos preparadas y no sabemos que existe, pues creemos que ya está iniciando el trabajo de parto. A veces hay mamitas que llegan al sanatorio, al hospital, y le dicen, no, pues no, todavía no. Hay 3 indicios que nos están diciendo que las contracciones se regularicen en tener 3 contracciones en un lapso de 10 minutos, que se haya desprendido el tapón mucoso que se forma para cerrar el útero, o que se reviente la fuente, ¿no? Que es el saco amniótico donde está contenido el bebé. Cuando estos factores ya se juntan, entonces sí ya estamos en el proceso del parto. Si nos podemos preparar a través de la respiración, a través de la relajación, que es donde entra la práctica del yoga, pues qué mejor, ¿no? Porque nosotros vamos a estar sintiendo cómo está llegando la contracción. La contracción se presenta
en la misma forma que una campana de Gauss, ¿no? Empieza a ser muy suavecita, luego se va haciendo más intensa, el momento más intenso no es tan amplio y luego va disminuyendo hasta que desaparece. Si yo estoy preparada para las contracciones, entonces voy a estar lo más relajada que pueda para poder vivirla de la mejor manera. Lo que van a hacer las contracciones es que el cuello del útero se vaya abriendo para que el bebé pueda pasar. Es un proceso que a veces se lleva horas, dependiendo de cada mujer. Pueden llevarse poquitas horas o muchas horas, ¿no? Pero lo que me va a ayudar, porque un parto representa un desgaste físico fuerte, si yo no estoy preparada y no estoy respirando de la manera más adecuada, pues a mitad del parto yo voy a estar súper agotada, cansada, estresada, etcétera. Pero si yo sé cómo va a estar funcionando todo este proceso, si yo sé cada una de las etapas del parto, pues entonces voy a estar más relajada y voy a estar midiendo. Yo me acuerdo cuando iban a hacer mi primer hijo, estaba así con mi libro a la mano, ¿no? Ya estoy en esta etapa, ya estoy en la otra etapa, y eso me daba la seguridad de saber más o menos cómo iba. Hay que estar plenamente conscientes de cómo se va a dar este proceso del parto y así poderlo vivir desde una manera espiritual, desde un punto de vista espiritual, y así se convierte en una experiencia de veras maravillosa, porque si yo me meto a pensar en que es un proceso muy doloroso, me voy a conectar con el dolor y de ahí entro en un círculo vicioso que se está repitiendo y repitiendo. Llega la contracción, me da miedo, me tenso más. Y bueno, pues ahí vamos a estar horas, ¿no? Entonces, de verdad se puede vivir como una experiencia espiritual. Si yo durante todo el embarazo me estoy preparando, practicando yoga, me estoy preparando, haciendo mis respiraciones, aprendiendo a relajarme, que esa es una de las maravillas de las clases de yoga para gestantes, porque aprendemos a manejar nuestro cuerpo. Hay diferentes técnicas de relajamiento. No es pues el relajamiento simple que vemos en las clases normal de yoga, sino que aprendemos a hacer un relajamiento diferenciado de nuestro cuerpo, porque el útero se va a estar contrayendo por sí, pero si yo aún con estas contracciones logro estar relajada y logro manejar mi cuerpo de tal manera que no se tense, va a ser mucho más fácil y la sensación es diferente. No me conecto con el dolor, sino simplemente dejo que ese proceso se vaya dando por sí mismo. Se requiere una práctica constante durante el embarazo para poder vivirla así, esta experiencia. Si yo pues sigo en mi dinámica de estar haciendo mi trabajo normal y demás, es más complejo que lo podamos vivir, pero es una experiencia extraordinaria. Hablaba de 2 elementos básicos que nos van a ayudar a tener un parto muy positivo, que es la relajación y la respiración. Son 2 elementos que se manejan tanto en yoga para gestantes como en los cursos psicoprofilácticos. Yo tengo que aprender a controlar mi cuerpo de tal manera que aunque esté la contracción, yo pueda estar relajada. Y un elemento muy fundamental para poderlo realizar es la respiración. Hay diferentes técnicas de respiración, desde el resoplido, el jadeo, etcétera, que vemos ampliamente en las clases para aprender cómo poder respirar para que la contracción se dé por sí misma sin que yo tenga que tensarme y sin que esté teniendo un desgaste físico y emocional exagerado. Pues la invitación está, si estamos dentro de este proceso de estar embarazadas, acerquémonos a las clases de yoga para aprender a disfrutar de esta experiencia, porque de verdad es un momento mágico, es un momento en que se está dando un milagro en nuestro cuerpo. Imagínense que podamos ser las portadoras de una nueva vida. Imagínense tanto la responsabilidad emocional y la responsabilidad espiritual que esto implica. Qué mejor que estar conectadas con este proceso de una manera consciente a vivirlo pues de otra perspectiva, ¿no? Desde otra perspectiva. Bueno, para practicar yoga sí es recomendable que las instructoras siempre soliciten un certificado médico para saber que las mamitas no están presentando una amenaza de aborto o en embarazo complicado.
ya sea por placenta previa, por alguna otra circunstancia, ¿no? Alguna cuestión de presión arterial, etcétera. Entonces, sí es importante para nosotras tener como esa certeza de que estamos, que la mamita que se acerca pueda practicar sin ningún riesgo tanto la parte de la gimnasia como las posturas, como las respiraciones, etcétera, etcétera. Hay veces en que sí se presenta algún riesgo, y entonces lo que hacemos es la invitación a asistir a las clases, aunque la mamita no esté practicando toda la secuencia de la clase, sí está recibiendo información. Nuestra clase tradicional de yoga para gestantes está estructurada de tal manera para que primero hagamos gimnasia, luego nos damos un baño relajante, luego hacemos una parte de Nani Yoga, que generalmente en las clases regulares dura unos 15 minutos, y en las clases de yoga para gestantes le damos muchísimo más espacio, porque es el momento de ir compartiendo cómo se da todo este proceso del embarazo y del parto, y para ir resolviendo todas las dudas, que de verdad las dudas son miles, ¿no? Cuando estamos viendo este proceso. Entonces, sí le damos un espacio más amplio a la Nani Yoga, y también por eso es importante que una mamita, aunque pueda tener alguna limitación para poder practicar toda la clase, pues sí esté enterada de qué está pasando, de cómo lo va a vivir, y siente el acompañamiento de sus compañeras. Y también es importantísimo saber cómo es el desarrollo del bebé, estarnos monitoreando pues con la regularidad que ya el médico nos indica. Generalmente es un ultrasonido cada 3 meses, o si es necesario cada mes, para ir viendo que el bebé vaya desarrollándose de la mejor manera posible. Y bueno, la invitación es esta, a vivir este proceso, este momento tan extraordinario, pues desde esa parte luminosa que implica en nuestras vidas. A veces en la actualidad ya la cantidad de hijos que tenemos se ha reducido mucho, de 1 a 2. Hay quien ya se anima a tener más, pero lo común es que sea 1 o 2 hijos. Son experiencias que vamos a tener muy poca oportunidad de vivir, y qué mejor vivirla de la mejor manera posible. Y bueno, vamos a ver ahora una serie de posibilidades de posturas de yoga. A veces cuando pensamos en yoga pensamos en posturas muy complicadas, y bueno, si nosotros hemos estado acostumbrados a practicar yoga de manera regular, hay posturas que se nos van a facilitar más que otras, pero a veces no, a veces las mamitas se acercan a las clases de yoga sin tener una práctica previa. Entonces, aún así, sí hay posturas que son muy sencillas, que van a poder realizar de manera muy fácil. Y bueno, es importante practicar yoga porque lo que estamos haciendo es equilibrar nuestra energía. El embarazo es un proceso de muchas alteraciones y de muchos altibajos en diferentes niveles: físico, emocional, mental, espiritual. Entonces, esta práctica nos va a ayudar a mantenernos en armonía durante todo este proceso, ¿no? A veces, como les comentaba hace ratito, estamos muy contentas, y a veces ya tenemos mucho miedo, y a veces ya estamos llorando, ¿no? Etcétera, etcétera. Y bueno, si nos sentimos así, pues qué mejor que tomar nuestro tapete y ponernos a practicar yoga. Hay diferentes secuencias, diferentes maestras sobre todo, que se han puesto a diseñar posturas específicas para las mujeres dentro de la institución La Gran Fraternidad Universal. Quien más ha trabajado con esto, bueno, en un principio fue Egda Estivalet, que sacó un libro maravilloso que se llama Yoga para un parto natural consciente, pero después ha habido propuestas de diferentes corrientes del yoga, que nos podemos dar el permiso de experimentar, ¿no? Cuáles son con las posturas con las que nos sentimos mejor, que nos ayudan a buscar ese equilibrio y conseguirlo. También darnos la oportunidad no solamente de practicar en casa o en el instituto, sino salir de vez en cuando a la naturaleza. Eso nos ayuda a armonizarnos cada vez más. Y vivir este proceso con plenitud, poderlo disfrutar, o sea, no solamente verlo como... Anteriormente lo veíamos como una enfermedad, ¿no? De hecho, hay quien dice, ya está enferma, ¿no? O ya se va a aliviar. Y eso pues nos hace referencia a pensar en el parto en la gestación como una enfermedad, y no es así. Es un proceso de verdad maravilloso, porque a nivel espiritual todo lo que estamos experimentando es extraordinario. Podemos practicar yoga también apoyadas por diferentes elementos, como son las pelotas, que nos ayudan a mantener el equilibrio.
etcétera. Hay también práctica de pilates y demás. Otro elemento que se vuelve muy, muy relajante son los masajes. En la primera etapa del embarazo, en los primeros 3 meses, no son tan recomendables, a menos que ya tengamos una certificación de que todo va bien, ¿no? Y sí, sobre todo cuando estamos trabajando con el abdomen, pues que sea muy, muy, muy suave. También sobre columna vertebral, que sea muy suave, pero nuestro cuerpo de las mujeres cuando están en el embarazo, pues va experimentando cambios que a veces nos hacen sentir incómodas, que las piernas a veces nos duelen, ¿no? Porque el peso que estamos cargando es muy elevado en relación a nuestro peso normal, ¿no? El punto de gravedad cambia, a veces nuestra cintura se va pronunciando más a la altura de las vértebras lumbares, y eso en la noche es muy molesto, sobre todo al final del embarazo. Entonces, apoyarnos con un masaje de veras es riquísimo y nos va a ayudar a relajarnos y a descansar. Y bueno, cada quien va a ir conociendo las posturas que mejor les acomodan, que más les ayudan, para poderlas practicar tanto en grupo como de manera individual. Aquí hay una serie de posturas de yoga. Hay mamitas a las que se les facilita mucho. No es necesario que nos empeñemos en realizar la postura de la mejor manera o de la manera perfecta, ¿no? Sino que la vayamos adecuando a nuestras posibilidades para poderla disfrutar y para poder vivir este proceso de practicar yoga de la mejor manera. Aquí el objetivo no es hacer posturas perfectas, sino que nuestra experiencia en el embarazo sea de la mejor manera posible. Entonces, bueno, en la actualidad hay muchísimos libros que nos ayudan a ir buscando las posturas, y obviamente si estamos acompañadas por una instructora, pues qué mejor, ¿no? Porque ya conocen las posturas, ya nos pueden recomendar cuáles son las que más nos sirven. A veces, de verdad, cuando ya es un proceso de alto riesgo, pues nada más vamos a poder hacer la postura del sastre, que es acá, la que está del lado izquierdo hacia abajo, y con esa podemos apoyarnos durante todo el embarazo. Si podemos practicar el mayor número de posturas, pues también eso es, si estamos en esa posibilidad, qué bueno que lo podamos hacer. Y bueno, pues vamos a hablar también de que es muy común, ¿no?, que nos vayamos a un sanatorio, lleguemos y el momento del parto pues ya va a ser en una cama, nos acostamos, generalmente cuando llegamos a un sanatorio, a un hospital, nos canalizan, nos ponen suero. Dentro del suero van administrando oxitocina, que es una hormona que nos va a ayudar a acelerar el parto, que también es la hormona del amor, es la hormona que se genera cuando hay un orgasmo, y la hormona que se genera cuando estamos muy enamorados y nos hace sentir a gustos, pero también es la que genera las contracciones y va a acelerar el proceso de parto. Entonces, pues en una clínica tradicional eso es el proceso que vamos a vivir. Sin embargo, hay muchas propuestas en la actualidad para hacer diferentes tipos de partos que sean más amigables para el bebé. El bebé está dentro del útero, entonces no le llega la luz, está en un medio acuático rodeado del líquido amniótico. Todo lo que le llega, toda la información que le llega al bebé es a través tiene que atravesar la piel de la mamá, llegar al útero, etcétera. Entonces no oye como oímos de manera habitual. Cuando un bebé nace es un shock para él, porque es un cambio de vida completamente radical. Imagínense que toda la alimentación y todo el oxígeno está llegando a través del cordón umbilical, y en el momento que nace, pues los reflectores que tienen en la sala de parto es muy, muy intensa, le lastima los ojos. Cuando está dentro del útero, pues está calientito, siempre la temperatura está regulada, y lo que va a pasar es que va a sentir frío, le limpian la naricita, le limpian los ojos, le ponen gotitas. Bueno, es un shock para el bebé. Y bueno, hay diferentes propuestas. El doctor Frédéric Le Bourget escribió un libro bellísimo que se llama Nacimiento sin violencia, y que nos plantea que este cambio o nacimiento puede ser muy gradual, que la luz no sea tan intensa, que esté rodeado de seres queridos. Cuando es un parto en casa, pues sí podemos controlar quién está a nuestro alrededor, ¿no? Nosotros decidimos si invito a mi mamá, si invito a mi hermana, etcétera. En un hospital, pues no. Y bueno, cuando
el sector salud peor, ¿no? Porque están pasando muchos partos al mismo tiempo, a veces hay hasta 20 personas en la sala de partos, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces lo podemos regular y a veces no, pero sí hay que tratar que sea un proceso suave, tanto para la mamá como para el bebé. Y pues la invitación es esa, acerquémonos a practicar yoga porque nos va a permitir durante el embarazo y de manera continua, claro, porque nos permite vivir esta experiencia desde un punto de vista completamente diferente. Bueno, pues muchas gracias a la psicóloga Rosa María Marín. Y bueno, antes de pasar a las preguntas que hicieron algunas personas, también los invito a que visiten nuestra página de ashrami.net, donde van a encontrar toda una guía para la gestación natural, que también ahí pues incluye lo que es el yoga, o sea, muchos de los temas que habló, ahí los pueden ampliar. Es una guía muy completa para las mujeres que estén en esta etapa, esta tan bella etapa de la vida. Y bueno, después de hacer esta invitación, pues ahora sí pasamos a las preguntas. Aquí una de las personas pregunta, ¿un embarazo después de los 30 años es riesgoso? Depende de muchos factores. A veces los médicos anteriormente nos decían que ya después de los 30 años ya implicaba un riesgo. En realidad, como podemos ver en la actualidad, se ha movido mucho el rango de edad en que nacen los bebés, tanto hacia abajo como hacia arriba. Hay muchos embarazos entre adolescentes, pero también las mujeres que se dedican a, bueno, que ya son profesionistas y demás, posponen esta etapa, pues porque precisamente están consolidando su desarrollo profesional. Y en la actualidad ya es muy común ver embarazos hasta después de los 40 años, ¿no? Depende de cada situación. A veces hay factores que nosotros no conocemos y que sí tenemos que estar muy al pendiente con el médico y demás, pero yo creo que fácilmente podemos tener un embarazo normal hasta los 40 años. Recuerdo una de mis grandes maestras en la formación, la doctora Pati Díaz. Ella tuvo un bebé a los 44 años y normal, porque era nuestra maestra en movimiento expresivo y masaje. Entonces pues nos tocó vivir esa experiencia mientras ella estaba embarazada. Pero depende, sí tenemos que estar muy al pendiente con el doctor, con el ginecólogo o ginecóloga que nos estará dando luz verde si todo va bien, o nos estará dando las indicaciones de cómo llevar nuestro embarazo de la mejor manera. Bueno, pues muchas gracias. Aquí tenemos algunas otras preguntas. La otra sería, ¿qué opina usted de la cesárea? ¿Cuándo cree que qué tan conveniente es practicarla o no? O sea, ¿cuál es su punto de vista? Bueno, la cesárea a veces, si no sabemos bien cómo es una cesárea, decimos, no, pues mejor ya, para que me ahorro así todo el trabajo de parto, ¿verdad? Que es a veces muy intenso. Pero en realidad, ¿no? Quien haya visto una cesárea es intensa también, muy, muy intensa. Y la recuperación todavía es más intensa. Hay psicólogos que hablan de que el proceso del nacimiento del bebé implica una experiencia muy, muy fuerte. El hecho de pasar por el canal de parto nos hace tener como ese arrojo y esa capacidad de poder resolver problemas a futuro en la vida adulta. Digo que también depende de muchísimas otras cosas. Y también hablaban de quien no vivía este proceso, pues se le dificultaba más ya en la vida adulta poder resolver cosas. Depende de muchas cosas, no podemos ser tan tajantes, pero sí tiene cierta implicación. Sin embargo, también es muy cierto que en las clínicas y en los sanatorios sí nos quieren vender las cesáreas porque las cobran más caro, y entonces dicen, no, pues es que a veces hasta nos enseñan la radiografía. Mire cómo están los huesos de su cadera y la cabecita del bebé no va a poder pasar por ahí. Lo que pasa en el momento del parto es que los huesos de la cadera se
mueven, o sea, nuestros ligamentos lo que van a hacer es que se van a estirar un poquito y el bebé va a poder pasar fácilmente por ahí. Hay veces en que una cesárea sí es necesaria, o sea, sí es, no hay más opción, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando hay situaciones de preeclampsia, cuando hay situaciones de que si el canal es muy estrecho, etcétera, pero también nuestro cuerpo está diseñado para que pueda nacer de manera natural el bebé. Tenemos que estar conscientes, tanto en el caso de que nos tenemos que abrir a la experiencia de vivir una cesárea o a la experiencia de vivir un parto natural. Me ha tocado ver alumnas que estamos preparadas para tener un parto normal y a la mera hora no hay opción de que se llegue a dar, ¿no? Y que sí es necesario tener una cesárea y eso implica un choque emocional muy fuerte. Me ha tocado ver mamitas que dicen, es que yo me preparé y es que ¿para qué me sirvió hacer yoga todo este tiempo? Pero no sabemos en ese momento, pues así se dan las circunstancias y lo que tenemos que estar abiertos es que el bebé nazca de la mejor manera posible. Porque también prolongar un parto es muy desgastante para la mamá o para el bebé. A veces es necesario. Bueno, aquí tenemos otras preguntas más. ¿Parto en hospital o parto en casa? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Ay, bien interesante. Un parto en hospital, pues ya estamos nosotros con la certeza de que vamos a tener cualquier situación que se requiera, instrumentos y demás. Hay médicos. También es cierto que en un hospital, por ejemplo, en el Seguro Social, en el ISSSTE, pues no somos las únicas, sino que hay muchas mamitas que están en las mismas circunstancias. A veces llegamos y no hay camas, y entonces tenemos que estar esperando en una silla que se desocupe una cama, etcétera, etcétera. Un parto en casa es maravilloso. Todos mis partos fueron en casa y la verdad es que yo decidí quién estaba, quién no estaba. Sí necesitamos tener a alguien que sea experto en el tema. Mis 2 hijos nacieron con partera y mis respetos a las parteras porque son mujeres que han dedicado toda su vida muchas veces a atender a mamitas y que tienen todo un conocimiento empírico a través de sus experiencias. Yo me acuerdo con la partera que atendió mis partos, ella me decía, pues yo he atendido durante 40 años 1 o 2 partos por día, imagínense toda la experiencia que tienen. Por ejemplo, mi hijo estaba teniendo ya un poco de sufrimiento fetal porque las contracciones empezaron a ser cada vez más lentas y cada vez más lentas y no podía nacer, y sin embargo le empezó a dar masaje en cuanto nació porque no respiraba, le empezó a dar, lo metimos a bañar, bueno, yo no, porque yo estaba acostada, pero le dieron respiración de boca a boca, así fue, en segundos pudieron evitar, porque cuando un bebé nace y no respira, se puede generar un daño cerebral irreversible. Pero ella supo hacer las cosas de la mejor manera. Ese es el riesgo, que se requiera instrumentos o que haya una complicación y que o la mamá o el bebé requieran una intervención inmediata. Ese es el riesgo de tener un parto en casa. Por eso es necesario estar bien preparados y estar abiertos, porque es un momento que no sabemos cómo se van a presentar las cosas. Podemos prepararnos para que sea en casita y a la mera hora nos tenemos que ir al hospital, pero el punto más importante es que el bebé nazca bien. Sí, bueno, pues muchas gracias. Nos están llegando muchas preguntas. Bueno, ya el tiempo es breve, entonces nada más haremos 2 más y esperamos que se puedan responder en forma breve. ¿Conviene hacer ejercicios para abrir la cadera? Sí, durante la práctica de yoga para gestantes, la mayoría de los ejercicios están enfocados a esta parte, a que nuestra cadera esté flexible, todo nuestro cuerpo, no solo la cadera, a tener la fortaleza que se requiere para el trabajo de parto. Y en específico también hay movimientos que son los movimientos de Kegel, que están directamente trabajando sobre nuestros músculos uterinos, que nos van a ayudar a que el canal de parto sea flexible y el bebé pueda pasar más fácilmente. Bueno, ya con esta pregunta va a ser la última. Sobre ese, después del parto, el periodo de recuperación, creo que se llama puerperio. ¿Esto cuántos días dura y qué es lo que pasa en este periodo de recuperación? Bueno, el periodo de puerperio sí
tradicionalmente nos manejan 40 días, ahora por ejemplo pues la incapacidad te la dan bien poquito tiempo, ¿no? En este proceso lo que va a hacer es todos los cambios que se dieron a lo largo de los 9 meses, nuestro organismo se va a tener que reajustar a todo eso. Hay cambios hormonales, hay cambios físicos, nuestro útero va a empezar a disminuir. Imagínense que aumentó casi 1000 veces su tamaño, entonces tiene que regresar paulatinamente, no tan paulatinamente, a su tamaño normal. Toda la descarga de hormonas que hubo de prolactina, progesterona, etcétera, etcétera, también tiene que recuperar su nivel normal. Entonces, sí es necesario darnos un periodo de recuperación. Hay mujeres que son muy fuertes y al día siguiente o a los 2 días ya andan de pie y haciendo sus cosas normales, pero a veces no es lo más adecuado, aunque sí podamos hacerlo, mínimo unos 7 días de recuperación, de descanso, para poder reintegrarnos. Bueno, que además entre comillas, ¿no? Porque el bebé va a necesitar atención, que le estemos dando leche, que le cambiemos el pañal, etcétera, etcétera. No puede ser un descanso al 100%, ¿verdad? Pero sí darnos ese tiempo de recuperar para nuestra vida cotidiana, ¿no? De hacer qué hacer o de ir a trabajar, etcétera, pues sí se recomienda un poquito más de tiempo. Gracias. Bueno, pues con eso damos por concluida esta exposición. Pues nuevamente muchas gracias a la psicóloga Rosa María Marín. Y bueno, gracias a todos ustedes por su amable atención y nos vemos en la siguiente exposición. Hasta luego.